señor rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Barbieri, señor presidente del Consejo de Ministros de la República de Italia, profesor doctor Giuseppe Conte, señor embajador de Italia en la Argentina, licenciado Giuseppe Manos, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor emérito Ricardo Palen Acuña, señor vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Juan Pablo Masreles, señores profesores, señores y señoras, se me ha encomendado la laudatio del profesor Giuseppe Conte y las circunstancias especiales que corresponden a su visita a nuestro país, coincidente con su fundamental participación en el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, en el que se abordarán los grandes desafíos globales con el propósito de generar las políticas públicas que lo resuelvan, imponen que mi participación sea realizada en tiempo brevísimo. Ello anunciaría en principio la imposibilidad de exponer su mérito con suficiencia. Seguramente en otros casos fuese así, pero en este me benefician dos elementos de enorme importancia. El primero de ellos es la característica de su obra. De la lectura del currículum del doctor Conte resulta la vastedad de su producción intelectual y científica del derecho. Por ello no realizaré una exposición cuantitativa de esta, me referiré a la cualitativa, pues tengo plena convicción que su mayor mérito es causado porque su obra se sustenta en valores solidarios. Lo dicho demuestra su particular sensibilidad, que acompañada de un intelecto brillante le ha permitido la elaboración de ideas en beneficio del interés general, que, con el impulso de su actitud, han logrado que su mérito no solo se corresponda con la construcción teórica, sino también con la aplicación práctica efectiva. Me asiste también el beneficio de conocer el pensamiento y la obra de Giuseppe Conte, no solo por su lectura. He tenido contacto directo y personal con el ilustre profesor. En efecto, el 10 de marzo de 2010, el actual magistrado del Tribunal Constitucional de la República del Perú, profesor Augusto Ferrero Costa, convocó a un grupo de juristas sobresalientes para rendirles homenaje en la embajada de su país en Roma. Estuvimos allí junto con el magnífico profesor Guido Alba, con Pietro Resino, con Niccolò Lipari, con Antonio Palazzo y el joven profesor Giuseppe Conte. Casi de inmediato, en el complejo monumentale de Santo Spirito di Sassia, se celebró un espléndido congreso jurídico por la participación del más elevado y profundo pensamiento científico del derecho. Basta con indicar que Guido Alpa tuvo a su cargo la conferencia de apertura y Angelo Falsea las observaciones conclusivas. En dicho evento jurídico que convocó a los más prestigiosos profesores de los principales centros jurídicos europeos, el profesor Conte y a mí nos correspondió dictar conferencias en la sala Lantisiana. Lo expuesto me permitió comprobar los valores que sustentan el accionar de quien hoy homenajeamos. Conte expuso sobre los argumentos y técnicas del abogado civilista y lo realizó con base en estándares éticos demostrativos de que sus convicciones alcanzan el más alto grado moral. Ello no ha constituido una acción aislada en su trayectoria académica, ya que su ocupación fundamental radica en la protección del interés general. Su pensamiento se funda en la solidaridad, es decir, en hacerse cargo de las necesidades de los otros. La solidaridad es un género compuesto por dos especies. Una, la solidaridad espontánea. La otra, la exigible. Es decir, algo contenedor de un valor superior al establecido en los códigos civiles de Italia y Argentina, que han seguido los pasos del de Francia, evocándola con el único propósito de designar el destino común que
que obliga a más deudores a cumplir por el todo ante el acreedor. Esta orfandad legislativa del uso del ejercicio de la solidaridad ha encontrado remedio mediante desarrollos científicamente estrictos en lo teórico y de inconmensurable utilidad social proveídos por el profesor Giuseppe Conte. Acreditan mis dichos lo expuesto en la obra escrita del profesor, quien en su Código Civil comentado, editado por Giuffré, efectúa oportunas advertencias de la función del contrato respecto de la efectividad social. Ello se refleja en toda su producción doctrinaria. Así también, entre otras, la titulada La empresa responsable, en la que el profesor Giuseppe Conte nos invita a reflexionar acerca de las múltiples dimensiones de la responsabilidad que asume quien decide emprender una actividad empresarial. Sin duda, una responsabilidad económica, pero también jurídica, social y moral. Responsabilidad hacia aquellos que contribuyeron con la inversión inicial, pero también hacia los propios dependientes, asesores, proveedores, consumidores y usuarios de la comunidad donde despliega su actividad la empresa. Conte nos recuerda que la locución responsabilidad social de la empresa ha sido introducida en el lenguaje corriente hace ya unos cuantos años. Las grandes empresas, así como las medianas, emergen en el mercado enunciando que tienen una misión que cumplir, ostentan comités de ética, elaboran balances sociales y de sustentabilidad y obtienen certificados de calidad. Se pregunta, ¿qué se esconde detrás de estos conceptos que sin duda contrastan con las reglas imperantes en el mercado? Asevera que el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa es un fenómeno que nace y pertenece al mercado. En estos últimos años, numerosas empresas se han visto compelidas a adoptar un comportamiento virtuoso, con el propósito de aplacar la sensibilidad de las asociaciones de consumidores y de las ONG y contrarrestar su reacción aguerrida. Agrega que en realidad las empresas adoptan comportamientos socialmente responsables, aunque más no sea para obtener ventajas competitivas. Sin embargo, el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa, como cada fenómeno complejo, permite varias lecturas. Se trata de un terreno donde confluyen especialistas de disciplinas diferentes, cuyas conclusiones son cruciales para la teoría y la práctica política, jurídica, ética y económica. Considera el doctor Conte que para comprenderlo es necesario un diálogo más intenso que el ya producido entre lo jurídico, lo moral y lo económico. Se trata de universos distintos, pero no por ellos incomunicados. Por tal motivo, propone una ética de la discusión basada en el consenso de los participantes, según la concepción de Habermas. Una ética que sin duda no puede excluir de la discusión a la política. Conte reflexiona sobre el necesario diálogo entre los elementos de estos tres ámbitos, exponiendo que en los últimos siglos del milenio pasado, el derecho, la ética y la economía eran compartimentos estancos. Agrega que las causas que motivaron este distanciamiento son múltiples y complejas, siendo una de ellas el advenimiento de la modernidad, cuyo proyecto tenía como norte la construcción de una sociedad nueva sustentada sobre la razón. Destaca que fue Maquiavelo el que anticipó este giro al realizar una distinción tajante de la política y la moral. También contribuyó a este distanciamiento Galileo al separar la verdad de la fe respecto de la que surgía del estudio de la naturaleza. De tal modo, el conocimiento científico fue desarrollándose con sustracción de la moral, la cual fue relegada a una dimensión más modesta, ciñéndose a los actos privados. Sostiene el profesor que en estos últimos años se advierten señales que reflejan una tendencia inversa. Se avisora un nuevo paradigma, más propicio para discutir los presupuestos éticos y la finalidad social de los nuevos modelos de investigación. En su desarrollo explica que se le critica al neopositivismo no haber opuesto ningún antídoto eficaz para contrarrestar los regímenes totalitarios y de brindar una visión del derecho, del rol del juez y del jurista
en forma abstracta y, por cierto, alejada de una dimensión social. Esta concepción monista dominó en forma preponderante la teoría general del derecho. Generaciones enteras de juristas se han formado bajo este paradigma sin que hicieran mayores cuestionamientos a este enfoque. Sostiene que hace ya algunas décadas esta concepción se fue debilitando. En efecto, en el comercio internacional se ha desarrollado una práctica compartida de reglas que se separan del conjunto de las jurídicas de origen estatal y se vuelve a proponer un instrumento de reglamentaciones ágiles y eficaces, una nueva lex mercatoria. Se han promovido cada vez más iniciativas espontáneas que permiten cotejar diferentes modelos jurídicos y apuntan a que exista una comunicación más intensa entre las diversas experiencias jurídicas nacionales. A través de estas iniciativas, el proceso de armonización y unificación del derecho está realizando pasos agigantados en múltiples áreas inherentes a la comunicación. En esta nueva realidad, sin embargo, siguen marcando el camino los instrumentos tradicionales que apuntan a la uniformidad, relacionados con iniciativas oficiales de estados nacionales, los cuales, a través de tratados y de convenciones, introducen normas o disposiciones uniformes de derecho internacional. De tal modo, se desvanece el monopolio estatal en la producción de normas, pues se multiplican los sujetos habilitados a introducir reglas en los ordenamientos estatales, es decir, derecho interno. Pero señala Comte que una mínima y compartida jerarquía de valores, un mínimo catálogo ético común no negociable, deviene absolutamente indispensable. Tanto más en un contexto social como el actual, en el que se vuelve más dramática la diversidad y el contraste de la riqueza. Así, el diálogo entre derecho, ética y economía que propone Comte se manifiesta en sus desarrollos teóricos sobre la responsabilidad social de la empresa, sustentada en el terreno de la justicia social. En este diálogo incluye a la política, que no debe permanecer indiferente, sino, muy por el contrario, jugar un papel fundamental. Sostiene que se debe construir la doctrina de la responsabilidad social como principio ecológico, que nos hace sentir a cada uno de nosotros obligado también hacia las generaciones futuras e incluso hacia el campo entero de la biosfera. Esta nueva concepción de la empresa que propone Comte afronta con más eficacia el desafío de la complejidad y de la competitividad. Se puede partir de esta concepción para construir la figura de una empresa que funda su actividad en una red de sujetos responsables y cuyos procesos productivos se implementen en un clima de confianza y de diálogo entre los componentes económicos y sociales, en un mecanismo virtuoso de planificación y de experimentación. Esta visión de Comte, de la empresa solidaria, se da en una economía que ha desarrollado una suerte de metapoder, sustrayéndose a las relaciones organizadas en un determinado territorio de una nación con el afán de conquistar nuevos mecanismos de intervención en el espacio digital. Este metapoder que ejerce la economía se debe a la denominada corporation mobility, a la relativa facilidad que tienen las empresas transnacionales de transferir sus procesos productivos y de desarrollar sus propias iniciativas económicas en áreas que ofrecen condiciones políticas, jurídicas y económicas más favorables. Por lo que, advierte Comte, gran parte de los estados que han quedado implicados en una competencia forzada y les ha obligado a adoptar en los últimos 30 años reglamentaciones de actividad económica cada vez más flexibles, con la esperanza de poder crear condiciones de mercado más atrayentes para los inversores extranjeros. De tal modo que el instrumento de coerción utilizado en la realidad global no es la amenaza de una invasión, sino la amenaza de no invasión por parte de los inversores o su partido. Es decir, existe una cosa peor que ser sometidos por las multinacionales, cual es no estar atendidos por ellas. Ante esta circunstancia, propone un creciente rol de la ética en el nuevo espacio global del mercado, ya que está conquistando espacios cada vez más amplios en el ámbito de la economía y de las normas jurídicas. Esta renovada sensibilidad ética generó la idea de empresa socialmente responsable, aquella que desarrolla su actividad económica
y persigue una finalidad lucrativa, tomando siempre conciencia del impacto que sus iniciativas produzcan en el plano social y ambiental, de tal modo que arbitra los medios para prevenir daños en la sociedad y en las generaciones futuras. En síntesis, la ocupación de Giuseppe Conte está en lograr la satisfacción del conjunto mediante sacrificio del propio. Ello constituye el mayor rasgo de comportamiento ético por atender al otro. La solidaridad es un principio rector de los principios generales del derecho, pues de él se derivan los demás. Coincidiendo con mis palabras de inicio, el mayor mérito que hace sobresaliente al profesor Giuseppe Conte resulta del valor de sus construcciones científicas, jurídicas y de utilidad social. Se cumplen hoy así fielmente las palabras pronunciadas por Guido Alfa en oportunidad de cancelar el Congreso de Juristas del Mediterráneo en Lipari el 5 de octubre del 2008, afirmando: la República Argentina es el puerto de ingreso de la cultura jurídica europea, que luego de enriquecerla y adaptarla a sus propias necesidades sociales, la distribuye en los países de la región. En la actualidad, Giuseppe Conte aporta a ello, siguiendo el camino de grandes maestros italianos que iluminaron a nuestra sociedad con sus ideas. Me refiero a civilistas como Francesco Carnelutti, Francesco Messineo y Emilio Betti en el pasado, y al ya mencionado y célebre Guido Alfa, a Francesco Galgano, a Pietro Regini, a Angelo Falsea y a Renato Sconamiglio en el presente, que tal cual lo hace hoy Giuseppe Conte, exponen su saber sobre la base de los valores. Esta descripción del ejercicio del saber que enriquece el patrimonio intelectual de nuestra República, sobre la base del valor fundante que constituye la solidaridad, justifica plenamente el reconocimiento que se le hace al profesor Giuseppe Conte al designárselo con la distinción académica de mayor rango, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.